¿Se nace o se aprende? Hace un mes, el podcast Penitencia publicó una entrevista que ha fracturado a México en dos trincheras irreconciliables. Por un lado, una ola de empatía bajo el lema Todos somos Beto, colectas de comida, dinero y mujeres pidiendo visitas conyugales. Por otro, expertos de la salud mental, forenses e influencers lanzando etiquetas como psicópata narcisista o sociópata frío, acusando a Saskia Niño de Rivera de blanquear a un depredador. Pero mientras la sociedad discute si Alberto es un niño roto con problemas de apego o un monstruo, la ciencia de la conducta guarda silencio. Hoy vamos a romper ese silencio para entender cómo se fabrica un ejecutor cuando el sistema es la principal operación de establecimiento para la violencia. No vamos a juzgar el alma de Beto. Vamos a proponer una hipótesis funcional. Describiremos las variables que moldearon su repertorio conductual y a entender por qué el perro de la calle prefería las palizas en la coladera a la soledad en uno de los barrios más exclusivos de México. Hoy analizamos la anatomía de un olvido. Bienvenidos a mi laboratorio conductual. Para realizar este análisis, trabajaremos con los datos de su propia voz, para desmitificar la frialdad del asesino y verla como un repertorio de insensibilidad funcional moldeado por un entorno que extinguió sistemáticamente su empatía. Vamos a diseccionar el sistema que usa a los invisibles como armas desechables. La historia de Beto comienza con una operación motivadora de privación extrema de reforzadores sociales primarios, el abandono de su madre biológica. Esto establece un estado de vulnerabilidad incondicional. Al entrar en el entorno adoptivo bajo el control coercitivo absoluto de un padre violento, su repertorio es moldeado por contingencias de castigo positivo y refuerzo negativo. La conducta verbal de pedir ayuda fue extinguida sistemáticamente por la inacción de la madre adoptiva ante los abusos. A los 6 años, la respuesta de escapar no es rebeldía. Es una conducta de evitación ante estímulos aversivos que amenazaban su supervivencia inmediata. A los 5 años me adoptaron a mí. El culero ese y su esposa, ¿no? No nos caen bien. Lo maté. Cuéntame cómo fue tu vida con tus papás adoptivos. Un año nada más duré con ellos. De los 5 años a los 6 años, ¿no? Cuando llegamos el primer día a su casa me compraron unos pescuezos de la rosticería. Y pues yo, chamaco pendejo, pues no sabía comer, ¿no? Y como nada más le quité el cuerito, pues me dio una y me amarró y me encadenó con el perro, ¿no? Imaginen a un niño de 5 años. En su primer día de familia, le compran pescuezos de pollo, pero por no saber comerlos, su padre adoptivo lo golpea brutalmente y lo encadena con el perro. Posteriormente, Beto sufre una serie de abusos físicos de diversa índole durante un año. Su madre adoptiva veía las sábanas con sangre y callaba. Algunos dicen que esto le causó un trauma. Desde el rigor conductual, vemos a un niño aprendiendo que para sobrevivir tenía que estar solo. A los 6 años, un 15 de septiembre, lo mandan a comprar tostadas y simplemente no vuelve. Prefiere la incertidumbre y el hambre de la calle que el infierno real de esa casa. En la calle, Beto encuentra su primer sistema de refuerzo social en las coladeras de la Merced. Es vital precisar la cronología en este periodo inicial, de los 6 a los 9 años. Las coladeras no eran un lugar de castigo, sino un contexto de supervivencia compartida. El Escuadrón de la Muerte funciona como un modelo de conducta. Le enseñan, ojo a esto, que la calle tiene dueño. Aquí se establece la discriminación condicional de que la identidad solo existe bajo el control de una autoridad, un dueño o un patrón. ¿Cómo fue vivir en una coladera para ti? ¿Qué recuerdos tienes de...? Pues era mi familia, ¿no? Por primera vez tuviste una familia. Entre comillas. Sí. Llegaba a la coladera y las rocas estaban cocinando y yo llegaba con cualquier resto, ¿no? De tripas de pollo, cualquier víscera. Y ahí comíamos. Esa era mi familia. A los 7 años me fui para la Merced. Ahí conocí a mis mejores amigos. ¿Okay? Tenían 50, 60, 70, 80 años. Esos eran mis amigos, manita. ¿Y si eran tus amigos? Uy, mis amigotes. Que en donde estén, yo sé que están chidos. Llego a los 7 años a la Merced y no conozco a nadie. Y me siento en una banca. Y enfrente de mí había un Escuadrón de la Muerte en aquellos tiempos. Ahorita ya no hay. Y me dicen, ¿y tú qué, chamaco? La cárcel, la calle tiene dueño. Yo lo sé, y más las coladeras. Y si luego, déjenme vivir. Me lo tuve que ganar, nada es de gratis. Nada es de gratis. Pero esos rucos me enseñaron a leer, me enseñaron a hacer cuentas. Muchos se preguntan por qué un hombre con tanto dinero elegiría volver a las alcantarillas a comer vísceras de pollo crudas. Dicen que es un niño roto, pero para Beto
fue su primer hogar. Allí es donde lo cuidaban. Es fundamental aclarar que en este tiempo inicial no le pegaban por ser sicario o por no pertenecer allí. Le pegaban como parte de la disciplina de la calle. Prefería el olor a residuos porque, por primera vez, no era un objeto de abuso, sino el miembro más joven de una jauría de perros que se protegían entre ellos. Cuando yo llego a ese lugar, cuando llegamos, nos empiezan a dar una vergüenza, ¿no? ¿Puros niños? ¿Puros Sí, niños? nos empiezan a maltratar, nos empiezan a decir que para pronto pues, estamos a sus huevos de esos güeyes. Y si no hacemos nada, pues nos iban a matar. Y así fue, manita. Nos empiezan a hacer ejercicio, a poner ese ejercicio, nos empiezan a leer, nos empiezan a poner cubiertos para saber a comer con ellos, poder expresarnos. Así duré 1 año, 3 meses. En ese año, 3 meses, nunca me bañé. Así como cagaba y me así, construido, apestoso. A los 9 años, Alberto es secuestrado, junto a su novia, y entra en lo que él denomina La Perrera, una bodega donde permaneció encerrado durante 15 meses. Desde la ciencia de la conducta, esto no fue solo un cautiverio, fue un programa de moldeamiento conductual intensivo. El ambiente fue diseñado para que la única vía de escape fuera la ejecución de órdenes. Se aplicó un régimen de ejercicio extremo, bajo una contingencia de refuerzo negativo. Haz ejercicio extremo o muere. Este entorno extinguió sistemáticamente cualquier respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno, al condicionar la supervivencia a la indiferencia ante la muerte de sus pares, incluyendo la de su propia novia. A los 10 años, su primera respuesta de asesinato fue contra su propio violador, un acto que fue reforzado intrínsecamente por la sensación de pago y justicia retributiva. Además, es entregado a un dueño o patrón, el cual se establece como un estímulo discriminativo que señaliza reforzadores potentes como el dinero, el estatus de superhéroe y por primera vez un sentimiento de importancia social. Después de un cierto tiempo mi noviecita no aguantó el ejercicio y la mataron, ¿no? Todos los valecitos que no aguantaban los mataban. Y en las madrugadas los íbamos a tirar a Tlalpan. Los perros no tenían dueño, nadie nos reclama. Después de ese tiempo, manita, me bañan. Después de 1 año, 3 meses me bañan, me cortan mi pelo. Y me visten como si yo fuera un panquesote, ¿no? Y me mandan a la Cámara de Diputados. A ver a tal Rogelio. No te puedo decir el otro apellido. En paz descanse. Y me mandan con un sobre amarillo de los que había antes con un hilo rojo. No sé si todavía haya. Sí, todavía. ¿No? Y lo lee y me dice que me presenta a las 8 de la noche. Y me presenta a las 8 de la noche. Y desde ese momento supe que el perro, o sea yo, ya tenía dueño. Que ese fulano era mi dueño. Aquí es donde se fabrica, pieza por pieza, a un ejecutor. Imaginen a un niño de 9 años encerrado en una bodega, sin bañarse por más de 1 año, cubierto de costras y suciedad. No había maestros, había captores que le decían que era una mierda, mientras lo obligaban a hacer ejercicio hasta el colapso. Beto vio cómo mataban a los que no aguantaban y los tiraban como basura en Tlalpan por la madrugada. Vio morir a la niña que quería porque su cuerpo no resistió. Al salir de ahí, a los 10 años, ese niño recibe un sobre con 200.000 pesos por robar bebés. El sistema no le falló por negligencia. El sistema lo diseñó como una herramienta de precisión. Le dieron un BMW y un departamento en Polanco, pero lo que realmente lo enganchó fue el abrazo y el échale huevos de su patrón. Por ese gramo de afecto, Beto estaba dispuesto a matar a cualquiera. ¿Qué sentías de robar niños? En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba a la niña no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? Una de las verbalizaciones más polémicas de Beto es cuando afirma que quizá estaba salvando a los niños que robaba para que no sufrieran como él. Técnicamente, esto es una conducta verbal gobernada por reglas de evitación cognitiva. Al etiquetar el secuestro y la entrega para sacrificio como un acto de salvación, Beto reduce la estimulación aversiva de culpa y disonancia que sus actos le producen. Por otro lado, su confesión de agresividad ante ruidos de masticación o desorden es una generalización de estímulos de amenaza. Lo que la psicología mentalista llama trauma, nosotros lo analizamos como un repertorio de supervivencia de hiperreactividad adaptada a un entorno donde cualquier cambio en el ambiente precedía a un castigo físico grave. Sí estoy traumado, no te lo puedo decir que no. ¿Cómo defines tú el trauma? En que luego soy muy mamón, muy explosivo, ¿sí me entiendes? A mí me gusta un chingo la limpieza en mi casa. Y si un fulano de los que vive conmigo le huelen las patas y acá yo empiezo a agredirlo, empiezo a molestarlo, empiezo a chingarlos, aunque no se metan conmigo. El hecho de que coman a lo pendejo y mastiquen nada me molesta, que no me incumbe.
Y de ahí saco todo. Ahí es donde saco todas mis cosas. ¿Qué sentías de robar niños? En esos momentos, yo sentía que el niño que yo... Esto es lo que más nos perturba. Beto sonriendo mientras dice que robaba recién nacidos para hacerles un favor. Es una lógica retorcida, pero funcional. Te quito de la calle para que no seas un perro sin dueño como yo. Aunque supiera que el destino final era el horror. Necesitaba creerse un salvador para que su mente no colapsara ante la magnitud del daño que estaba causando. Cuando Beto dice que es un mamón con la limpieza o que le enfurece que alguien mastique feo, no es psicopatía. Es que su cuerpo nunca salió de la perrera. Es un hombre que aprendió que el desorden es peligroso y que atacar primero es la única forma de que no te vuelvan a encadenar. Muchos expertos lo tildan de psicópata, frío e insensible. Desde el conductismo radical, la psicopatía no es una causa interna, sino una descripción de un repertorio con insensibilidad a las contingencias sociales, porque éstas nunca fueron reforzadas. Si a un niño de 10 años se le premia con dinero y protección gubernamental por matar, se está extinguiendo sistemáticamente su respuesta emocional ante el malestar ajeno, con lo cual su falta de arrepentimiento es lógica. Su conducta violenta fue reforzada positivamente con dinero, poder y estatus durante años. Sin embargo, la paradoja de las coladeras rompe el mito de la frialdad total. Beto, ya siendo un sicario rico en Polanco, volvía a las coladeras cada 8 días. Allí era maltratado físicamente por sus antiguos amigos porque ya no pertenecía allí. Que Beto aceptara ese castigo positivo a cambio de mantener el contacto demuestra que el refuerzo social de pertenencia era infinitamente más potente que cualquier lujo material. Y las ganancias, ¿no? Las ganancias eran Buenas. buenísimas. Sí, pero dinero vacío, ¿no? Al final del día. Al final del día tenía todo, moto, carro, departamentos, pero nada servía. Por eso es que cada 8 días yo iba a mis coladeras a llevarles de comer. Aunque cada 8 días me daban en mi madre por yo llegar a las coladeras, porque yo ya no tenía que llegar ahí, porque según mi vida ya había cambiado, porque yo no tenía que mezclarme con esa gente, ¿no? Y la tira me subía y me daba mi rock and roll y ya después me aventaban a la verga. Pero ya no me valía. Era mi familia, entre comillas. Entre comillas. Mis valecitos que te cuento, yo poco a poco los fui viendo cómo se morían, los fui a enterrar. Eran mis hermanos, ya estaban rucos, pero me enseñaron a vivir. Entonces, ¿Beto es un monstruo sin alma o no? Pensemos en esto. Beto tenía coches de agencia, motos y vivía en la zona más cara de México, pero confesó que la comida no le sabía a nada. Por eso volvía a la alcantarilla cada semana a comer tripas de pollo crudas con sus amigotes. Ellos le daban palizas por haber cambiado de vida, por volver ahí, pero a él no le importaba el dolor físico. Necesitaba esa conexión para sentir que seguía siendo Beto y no solo un instrumento de muerte. Fue a enterrar a sus amigos viejos cuando murieron, porque a pesar de todo el dinero del gobierno, ellos fueron los únicos que realmente le enseñaron a vivir. Creo que yo partiría del hecho que lo peligroso de estos podcasts es que solamente estás desahogando la testimonial de una sola persona sin que intervengan peritos expertos en la materia. Si realmente tú estás manejando una narrativa de que es para un tema de educación, no veo por qué entonces no tienes un perito en psicología forense, que ojo, no es un psicólogo clínico, porque por ahí muchos estuvieron dictando su opinión, pero son psicólogos clínicos, no son forenses. ¿Por qué no hay psiquiatras? ¿Por qué no hay gente experta? Porque justo te come como entrevistador, porque no eres experto y no puedes detectar cuando ellos te van mintiendo. Hay que aprender a leerlos entre líneas. La crítica hacia Saskia por romantizarlo ignora la función de la conducta verbal en la entrevista. El encuentro crea un contexto de equivalencia funcional donde el espectador es expuesto a la historia del niño abusado compitiendo con la imagen del asesino. La atención validante de la entrevistadora funciona como un refuerzo social no contingente que evoca una narrativa de sinceridad. La sociedad se fractura porque Saskia altera la función del estímulo, deja de ser solo un asesino para convertirse en un resultado. Esto nos obliga a establecer relaciones de equivalencia entre su sufrimiento y el sufrimiento humano común, lo que genera una respuesta de compasión que choca con la norma social de castigo. Hay algo que dice el doctor brutal. Cuando él te empieza a decir, oye, manita, oye, a ver, Miguel, ¿me hablas de usted? No, o sea, porque tiene que haber siempre una delimitación entre él y tú. Y no es porque tú te sientas superior. Es que si no te comen. Es que si no te comen. Si yo me hubiera sentado con Miguel o con cualquiera de ellos, pero hablando por Miguel, ay, Miguel, platícame, a ver cómo está tu día. Cruzada de piernas. Ay, güey, ¿qué pasó? Pues Miguel no me va a respetar. Es obvio que ellos tienen que tener ellos te van midiendo todo el tiempo.
¿Saskia lo está blanqueando? No. Ella simplemente le está dando el espacio y la atención que el mundo le negó durante 36 años. Nos asusta descubrir que un asesino puede sonar humano, pero el problema no es la entrevista, es lo que revela. Un sistema donde el gobierno usa niños invisibles para hacer el trabajo sucio y luego los desecha. Mató a su abusador, que era un judicial. A pesar de haber acumulado riqueza y privilegios a temprana edad, fue detenido por secuestro y fue sentenciado a más de 70 años de prisión. Él no se arrepiente de sus acciones, porque todo esto lo considera que en la cárcel simplemente lo contiene. Ojalá alguien lo saque de allí. Aún es joven. Todos merecemos una segunda oportunidad. Que haya un abogado que diga no hay pruebas suficientes, que le den trabajo de algo que tenga que ver con aviones, mientras él se capacita para ser piloto aviador. Todavía se puede. Beto necesita que su comunidad le haga saber que es un ser humano maravilloso, que vale mucho la pena. Sí, tuvo errores, pero ¿quién no? Dios ya lo perdonó y nosotros lo amamos. La gente que envía colectas a Beto está respondiendo a una culpa colectiva. Es más fácil ayudar a un preso que ya conocemos que bajar a los coladeros hoy mismo a salvar a los miles de niños que siguen ahí, aprendiendo las mismas reglas de sangre que aprendió Alberto. La pregunta no es si el trauma justifica el presente, sino cuáles son las contingencias actuales. Beto no se arrepiente porque su conducta fue reforzada durante décadas con dinero, poder y estatus. El sistema falló al no proporcionar estímulos discriminativos de legalidad, sino de impunidad gubernamental. Hoy Alberto cumple una condena de 72 años y con una honestidad que resulta incómoda, confiesa que prefiere la cárcel porque afuera ya no tiene a nadie y teme a esos muchos demonios que aún habitan en sus respuestas conductuales. Ante la pregunta que ha fracturado a la opinión pública, debemos ser claros. ¿Justifica su pasado su presente? Rotundamente no. Pero su historia lo explica palmo a palmo. Recordemos que Beto no es un psicópata que brotó por generación espontánea, sino un producto con sello de calidad del abandono institucional y la corrupción de un sistema que lo usó como una herramienta. Explicar funcionalmente su vida no es un ejercicio de perdón ni de blanqueamiento. Es un esfuerzo necesario por conocer y entender la maquinaria que fabrica la violencia para algún día poder detenerla. Si nos quedamos atrapados en la superficie, discutiendo si la etiqueta más adecuada es sociópata, narcisista o víctima, no habremos aprendido nada. Mientras perdemos el tiempo en debates diagnósticos, hay miles de niños en las coladeras de México aprendiendo en este preciso segundo las mismas reglas de supervivencia que moldearon a Alberto. Nuestra responsabilidad como sociedad es dejar de buscar respuestas místicas en el ADN y empezar a intervenir en las contingencias de las calles. Si no cambiamos el ambiente que refuerza la brutalidad, seguiremos fabricando monstruos. Y lo que es peor, seguiremos siendo esa sociedad que solo sabe reaccionar ante la tragedia, porque siempre llega demasiado tarde a la prevención. Soy Nelly Sadita, topográficamente fría, y analizo relaciones funcionales desde aquí, mi laboratorio conductor. Nos vemos en la siguiente contingencia.